Muy bien, perfecto. Todos estamos viendo ya el módulo. Estamos ahora pasando ya por el módulo número 6 y vamos a hablar del tema del análisis de la simbra. Muy bien. Eso que ustedes pueden ver en la pantalla prácticamente es un elemento que se utiliza mucho en la construcción que se denomina simbra. El material regularmente que se utiliza en la construcción de las cimbras o de los moldes es la madera. Eh, Tiene la facilidad o regularmente utilizamos madera en la construcción por su costo. Prácticamente el costo de la madera es más bajo que utilizar algunos otros elementos como metal. En algunas ocasiones también se utilizan cimbras de concreto, pero el caso de la madera es particularmente muchísimo más económico. ¿Sí? La madera de la construcción es más económica, entonces el constructor regularmente opta por la madera como el material más común o más fácil de manejar para la elaboración de cimbras. Les voy a explicar que prácticamente les voy a dar una pequeña clase de la parte de construcción. Las cimbras regularmente tienen dos digamos lo que dos secciones, si lo vemos así, o dos formas de analizarse o dos usos. La simbra puede ser utilizada como una obra falsa, ¿sí? La simbra puede ser utilizada como una obra falsa. Déjenme regresarme a la principal. Muy bien, nosotros tenemos que en la construcción vamos a analizar la siembra de dos formas. Y esto obviamente se traslada a la parte de costos. En el caso de la siembra, nosotros tenemos que hay dos partes integrantes, quiero regresar a ustedes al término, hay dos partes integrantes de la siembra. La siembra se utiliza como molde, ¿sí? La siembra se utiliza como molde, que prácticamente es esta zona que nosotros vemos aquí, y es importante que nosotros entendamos que la siembra tiene una cara de contacto. La siembra tiene contacto con el líquido, que en el caso es concreto, cuando está en líquido, en estado líquido, en una de sus tres fases, es en estado líquido. Después, la siembra, digamos lo que toca el concreto, y en el inter que el concreto está fraguando, entonces la siembra le da la forma al concreto. Entonces, en este caso, nosotros entendemos que una de las partes de la cimbra es ser utilizada como un molde. Cuando el concreto va fraguando, prácticamente llega a un punto en el que ya no necesita a la cara de madera para mantener su forma, pero la cara de madera es la que le da la forma. Entonces, por eso cuando se retira la cimbra, cuando se quita la cimbra, nosotros podemos percibir que en muchas de las ocasiones, pues tiene la veta de la madera, queda como si hubiera quedado pegada a la cara de la cimbra, y entonces la forma la da la cara de contacto. Entonces se llama, una de las partes es el molde, ¿sí? O en este caso, ustedes van a encontrar también el término encofrado. Sí, la simbra también se llaman encofrados en algunos otros países. Aquí regularmente nosotros utilizamos el nombre, la definición. Para nosotros siempre es simbra y no encofrado, pero algunos términos técnicos lo utilizan como un encofrado porque se utiliza como si fuera un cofre, ¿sí? Y tenemos otra parte en la simbra que es la obra falsa. Si ustedes pueden ver, la obra falsa es estos elementos que están sosteniendo, que están haciendo la función de sostener la madera o el molde. Muy bien, es muy importante que también entendamos que la simbra, como lo vimos en la clase de costos, la simbra es un elemento temporal. Es un elemento que no se queda ahí, o sea, es un elemento que se fabrica, sirve, se utiliza y se desecha. O en su defecto, pues se utiliza en algunos otros lugares. Vamos a ver algunos factores que nos van a permitir hacer el análisis de estas características que es la obra falsa.
Pero en realidad lo que nosotros siempre tendemos a analizar es la superficie de contacto y le colocamos algunos factores que llevan implícito la obra falsa. Muy bien, entonces vamos a ver, como ya vimos ahorita, cuál es el uso de la cimbra de madera. La cimbra de madera tiene la función de ser un molde o una superficie de contacto que le da forma a nuestro elemento de concreto y también tenemos que consideramos la cimbra como una obra falsa. Al decir obra falsa quiero decir que tiene la función de sostener el concreto hasta que el concreto tiene la capacidad de resistir, hasta que tiene la capacidad de resistir sin tener a la cimbra como un elemento de apoyo. Si ustedes recuerdan, yo les hice llegar, uno de los ejercicios era una trave y la trave tenía ya prácticamente sus dos columnas en los extremos ya construida y en medio tenía unos pequeños tubos amarillos. Esos tubos amarillos se les denomina obra falsa porque tienen la función de sostener el concreto hasta que él pueda resistir su capacidad. Habitualmente la siembra se retira entre unos 20 y 25 días, dependiendo del tipo de concreto que se utilice. Cuando tenemos un concreto convencional a 28 días, quiere decir que a 28 días el concreto puede sostener o puede resistir el 80% de su capacidad de carga. Y con esto damos a entender que prácticamente el concreto alcanza los 250 kilogramos por ahí de ya del 30, del 35, del 40. Y en ese momento la cimbra ya se puede retirar. Entonces nosotros tenemos que analizar cuando la cimbra, cuánto tiempo vamos a mantener la cimbra ahí, cómo la vamos a calcular, cómo la vamos a dimensionar. Y entonces aquí lo más importante es que nosotros tengamos la habilidad de poder entender el elemento como tal para que podamos analizarlo. Muy bien, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a utilizar la unidad convencional para el análisis de la cimbra, que es el pie tablón. Suena un término un poco gringo, un poco agringado, porque en realidad nosotros no manejamos ni los pies y casi ya no utilizamos el tablón, pero es un término que se utiliza muy común en la construcción. Entonces, a veces cuando uno analiza la cimbra y llega al término pie tablón, para la mayoría de los ingenieros y los arquitectos de nuevas generaciones es difícil entender el término y entonces se confunden. Pero vamos a poder hacer una conversión. Lo que nosotros requerimos es hacer una conversión de pies tablones a pesos. Recuerden, nuestra materia en su totalidad es convertir actividades y convertir procesos y convertir conceptos a dinero. Lo que nosotros buscamos en el caso del análisis de costos en la construcción siempre es saber cuánto me va a costar. Y recuerden ustedes que en la construcción, como todo negocio, nada se debe de regalar. Todo debe de considerarse para que nosotros podamos tener un presupuesto que cumpla con el 95 al 96% de factibilidad. Entonces, mientras mejor analicemos los elementos que conllevan a la estructura, entonces es importante que también entendamos que analizar la cimbra forma parte de la estructura. Entonces, si mi cimbra forma parte de la estructura y veíamos que la estructura de una edificación es el 60 al 80%, entonces es importante analizar correctamente la cimbra. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cómo se cuantifica la madera. Vamos a ver y cuál es el costo de un sistema de cimbrado. Vamos a terminar analizando cómo es el costo de un cimbrado por metro cuadrado. Muy bien. Muy bien. Es importante entender que la cimbra se calcula y se cobra entonces de la siguiente forma. Nosotros vamos a calcular el precio por metro cuadrado de contacto entre el número de usos que se le vaya a dar. Pesos entre uso por metro cuadrado. Muy bien, regularmente nosotros cuando utilizamos el término pesos por uso, digamos lo que ese sería lo que nosotros vamos a cobrar, ¿sí? Entonces, vamos a analizar por qué es por uso y por qué es por metro cuadrado, pero ya entendiendo que es por metro cuadrado, estamos hablando de la superficie o la cara de contacto que va a ser, que va a estar en contacto con el concreto. Principalmente eso es lo que se cobra, la cara de contacto. ¿Cuánto nos cuesta la cara de contacto
en pesos por el número de usos que se vaya a dar, ¿sí? Entonces, aquí el analista de precios dice, bueno, yo le voy a dar 8 usos, 6 usos, 5 usos, y vamos a ver en función de qué se determina a lo largo de esta presentación, vamos a ver en qué función de qué se determina el número de usos. Pero claro, una de las desventajas de la madera contra otros métodos que son más tecnológicamente más altos es que la madera sufre problemas al estar en contacto con el agua. La madera se deforma, la madera se humedece y entonces pierde capacidad de resistencia. Entonces, cuando nosotros utilizamos la cimbra una vez, pues la madera resiste. Dos veces la madera empieza a sufrir. Tres veces la madera ya está entrando en su proceso máximo de utilización. Cinco veces la madera dice ya no puedo más y entonces se desecha porque se empieza a romper o se empieza a fracturar o se empieza a desintegrar y bueno, hemos visto, cuando menos yo que trabajo en la construcción y seguramente ustedes también hemos visto que a veces la madera quieren usarla 9, 10, 11 veces. Eso ya no es posible porque entonces los elementos corren un riesgo de perder capacidad y entonces pierdes más dinero porque el molde queda mal. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, el término pie tablón es un término de una unidad de medida, así como metros, así como pesos, así como kilogramos, así como... Muy bien, me regreso aquí. Entonces, tenemos que la cimbra de madera se cuantifica. Aquí en esta se me perdió un poco más adelante. Muy bien, aquí. Perfecto, muy bien. Entonces, tenemos que la cimbra se calcula o el costo que nosotros vamos a obtener de la cimbra va a ser el precio por metro cuadrado de contacto entre el número de usos que se requiera y que se utilice la cimbra. Muy bien, lo que nosotros tenemos o lo que nosotros regularmente analizamos es la cara de contacto que vamos a tener con la cimbra. La cara de contacto es aquella carita que va a tocar el concreto en su estado líquido y que va a empezar a fraguar. Y nosotros vamos a considerar el número de usos que se les requiera dar. Muy bien, entonces nosotros podemos analizar uno, dos, tres o cuatro usos o cinco usos que tenga la madera, que tenga la cimbra, porque la madera sufre al estar en contacto con el agua. La madera no resiste el contacto con el agua, entonces tiende a humedecerse, a hincharse y al momento de secarse, entonces vuelve a perder resistencia y sus fibras pierden resistencia. Entonces, por eso cuando nosotros mojamos la madera empezamos a ver que la madera se empieza a desintegrar, como a desfibrar, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros utilizamos una madera más veces de las que se requiere, entonces tenemos que reforzarla y tenemos que meterle más madera para poder soportar la cantidad de carga que va a tener. Recuerden ustedes que los líquidos contenidos, aquí es muy importante, esto no es una clase de construcción, pero sí es importante que el analista tiene que determinar la cantidad de madera que se va a colocar entre barrote y barrote. Ahorita que vamos el armado de la madera, nos vamos a dar cuenta que entre obra falsa y obra falsa vamos a tener un espacio determinado. Ese espacio determinado nosotros vamos a poder analizar que el empuje que va a tener la madera, el empuje que tiene la madera contra las caras de la cimbra, el empuje que tiene nos da la cantidad de barrotes que se tienen que colocar entre ellas. ¿Se está cortando el audio? Perdón. Nada más díganme si alguien, porque veo que... Perfecto, es que veo, como tengo las dos cámaras, entonces veo. Muy bien. Entonces continúo. Muy bien, entonces el pie tablón es una unidad de medida, el pie tablón es una unidad de medida que nosotros utilizamos así como los kilogramos, como los metros, como los centímetros, es una unidad de medida y se identifica con el volumen contenido en una pieza que tiene un pie por una pulgada de espesor. ¿Sí? Tenemos un pie
por un pie por 1 pulgada de espesor, como ustedes lo pueden ver aquí. ¿Sí? Voy a regresar y aquí voy a empezar a marcar. Muy bien. Nosotros tenemos un pie por 1 pulgada. Eso es básicamente un pie tablón. No vamos a encontrar un pie tablón en la madera regularmente. No nos van a vender un pie tablón, sino esto es únicamente la representación de la unidad de medida de pie tablón. Muy bien. Al ser una medida inglesa, nosotros tenemos que entender que un pie es igual a 0.3048 metros. O se entiende que casi un metro tiene 3 pies aproximadamente. Muy bien. Y tenemos que 1 pulgada es igual a 0.0254 metros o lo que nosotros conocemos como 2.54 centímetros. Es importante esta relación de las conversiones de unidades. Es importante que nunca la pierdan de vista para que no nos perdamos en el análisis de la madera y de algunos otros materiales convencionales. Miren, regularmente pie, aunque nosotros en México no utilizamos el pie, nosotros lo podemos ver en la mayoría de nuestros materiales. Por ejemplo, hablábamos la clase pasada que el tabla roca regularmente se mide en 1.22 por 2.44. Pero si ustedes hacen la conversión se van a dar cuenta que el tabla roca es de 4 por 8. 4 pies por 8 pies. Y regularmente cuando nosotros hablamos del espesor de maderas y de algunos otros materiales, por ejemplo decimos, tráete la varilla de media, ¿sí? Tráete la varilla de 3 octavos. Entonces, regularmente esa es una dimensión inglesa, porque es media pulgada. Nosotros no vemos en construcción decir, tráete la varilla de 13 milímetros, porque automáticamente tanto el maestro como el ayudante, como quizás nuestro auxiliar va a decir, ¿de qué está hablando, no? Ah, pero si le dices tráete la de 4, la de 3, la de 5, entonces ya saben que es 5 octavos, 4 octavos y así viceversa. En la madera no es diferente. Cuando nosotros vamos a comprar triple, por ejemplo, cuando hablamos de barrotes, que es lo que vamos a ver más adelante, hablamos de unidades en pulgadas y los mezclamos a veces con unidades en metros y en pies. Muy bien, entonces el pie tablón se define como una unidad, solamente nos quedamos ahí. Y vamos a hacer una conversión de pie, pie, pulgada. Y vamos a ver los siguientes materiales. Muy bien, para poder utilizar la relación de pie tablón, tenemos que entender dos ecuaciones. Al decir ecuación, no se vayan a asustar que es una relación así como ecuaciones diferenciales, no. Simplemente es una relación, lo vamos a decir así, una relación. Y la relación dice lo siguiente: un pie tablón es el espesor en pulgadas por la base en pulgadas por el largo en pies. ¿Sí? O tenemos la misma relación, no cambia, es enteramente, nos va a dar el mismo resultado y lo vamos a ver ahorita en el ejercicio que vamos a desarrollar. Tenemos que el pie tablón, en este caso, es medida inglesa y en este caso es medida decimal en el sistema internacional. Tenemos el espesor en pulgadas, la base en pulgadas y el largo en metros. Muy bien. Aquí vamos a tener, aquí está la misma pieza y tenemos el ancho, ¿sí? Perdón, el espesor en pulgadas, B o la base en pulgadas y L o el largo en pies. Muy bien. Y si utilizamos la otra ecuación o la otra relación, hablamos del espesor en pulgadas, el largo en pulgadas, perdón, la base en pulgadas y el largo en metros. Muy bien. Es enteramente lo mismo. Les voy a decir por qué. Porque nosotros regularmente vamos a la maderera y traemos materiales o traemos maderas de 8 pies. Y nosotros sabemos que 8 pies, al momento de construir, nosotros sabemos que 8 pies son 2.44 metros. ¿Sí? Casi todas las maderas vienen a 8 pies, o sea, tanto los polines como los barrotes, y ahorita les voy a explicar la madera. Muy bien, vamos a ver los materiales más comunes en la madera que se utilizan para la cimbra.
Muy bien, y tenemos duela. La duela ya ha empezado a desaparecer como un material de construcción porque la dimensión o el dimensionamiento en la madera en muchas de las ocasiones es muy complicado. Lo vamos a ver más adelante porque es más fácil para el carpintero de obra o el carpintero de obra negra hacer las cimbras con triplay porque su versatilidad en triplay es más fácil. ¿Por qué? Porque aquí en el caso de la duela en la mayoría de las ocasiones está limitada a 4 pulgadas. Aquí les voy a explicar. Muy bien. Esta que ustedes ven aquí es una duela convencional. Muy bien. La duela tiene 4 pulgadas de B o de base, viendo la relación anterior. Tiene 1 pulgada de espesor y tiene 8 pies de largo. Muy bien, no olviden esto, ahorita que pasamos al ejercicio lo vamos a entender un poco mejor y vamos a saber cuántos pies tablones me van a dar una duela. Muy bien, la duela puede ser de 1 pulgada por 4 por 8 un cuarto, o 1 pulgada de espesor, 4 pulgadas de ancho y 8 pies de largo. Puede ser también de 3 cuartos por 4 por 8. Puede ser de 1 pulgada por 6 por 8. Puede ser de 1 pulgada por 12 y por 8. Muy bien, estas son las medidas habituales que nosotros tenemos en la construcción, ¿sí? Y nosotros podemos tener duelas de 1 por 4, de 3 cuartos por 4, de 1 por 6 y de 1 por 12. Todas de 8 pies de largo o en su defecto de 2,44 de largo. Lo podemos utilizar de manera indistinta. Muy bien. Pasemos al siguiente material, el barrote. El barrote habitualmente se utiliza como obra falsa. No es común que lo utilicemos como cara de contacto porque es caro. El barrote en relación a la cara de contacto es cara. No es fácil tener un barrote o utilizar un barrote de cara de contacto, ¿sí? Pero sí lo utilizamos en algunas ocasiones cuando se hacen o se construyen banquetas, por ejemplo. Ustedes van a ver que en las banquetas no usan casi duela. Lo que hacen es que colocan el barrote. ¿Por qué? Porque la facilidad de la dimensión del barrote, que son 10 centímetros de alto o 4 pulgadas, entonces me permite hacer losas de 10 centímetros. ¿Sí? Por eso ese es el caso más común que se puede utilizar solamente para encachetar. Muy bien. El término encachetado se entiende como dos materiales que sujetan o hacen un cachete, ¿sí? Como si fueran los cachetes, hacen un cachete o un encachetado en las caras de contacto, ¿sí? Entonces, por eso se llama encachetado, porque por eso llaman trate los cachetes, ¿no? A veces estamos en unos términos que suenan muy graciosos en la construcción, pero trate los cachetes, ¿no? Vamos a ponerle cachetes, o sea, encachétalo, le dicen los arquitectos y los ingenieros al ayudante o al maestro de obra, de carpintero de obra negra, encachétalo, ¿no? O trate los cachetes, vamos a encachetar. Regularmente la duela y el triplay se utilizan para cachetes. El barrote y el polín se utilizan como una obra falsa. Muy bien, vamos a analizar el barrote. El barrote tiene 2 pulgadas de espesor, tiene 4 pulgadas de ancho y tiene 8 un cuarto de alto. Muy bien. Recuerden ustedes también que algo que yo les comenté es que las medidas en muchos de los materiales son medidas nominales. ¿Qué quiere decir esto? Eso no significa necesariamente que si el barrote no mide 4 pulgadas, entonces no es lo mismo que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque algo que ha ocurrido en la parte de la construcción es que los materiales se han ido reduciendo en tamaño para ser más económico, por así decirlo, para el fabricante, hacer un poco más económico ganarse un dinero más, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora los barrotes ya no son de 4 pulgadas. Los barrotes ahora son de 3,5. Igual que los polines, ya no son 4 pulgadas. Entonces un polín es un material más pequeño, por así decirlo, pero cumple con la función correctamente. Muy bien. Entonces, cuando nosotros analicemos, podemos utilizar el término nominal 4 pulgadas o podemos utilizar el término real, que son 3,5. ¿Sí? Pero no vamos a ir a la obra para ver cuál es el que tienen. En función de costo, prácticamente es lo mismo, media pulgada no aumenta mucho el dinero, ¿sí?
Entonces, los barrotes podemos tenerlos de 2 por 4 por 8 pies, ¿sí? Que son estos de aquí, 2 por 4 por 8 pies de largo, o podemos tener de 2,5 por 4 por 8 pies de largo, o podemos tener de 2 por, perdón, de una punto 75 o una 3/4 o una y media por 4 pulgadas, ¿sí? Entonces no se preocupen, solamente es una función nominal. Muy bien, el polín. El polín también se utiliza como una obra falsa. Aquí lo más importante del polín siempre es que esté perfectamente alineado. Un polín mientras más lineal, o sea que no tenga ondulaciones, es más factible en la construcción. Entonces nosotros cuando escogemos la madera regularmente tratamos de escoger la madera que sea lo más alineada posible. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros colocamos los cachetes o apoyamos en el polín, si el polino está derecho, entonces nos va a dar ondulaciones en la madera que son despreciables, no se debe de hacer. La madera, así como los elementos de concreto, debe estar perfectamente alineada. O sea, nosotros llevamos una regla y prácticamente la madera debería estar prácticamente recta. Muy bien, un polín habitualmente tiene 4 pulgadas de ancho, 4 pulgadas de espesor y tiene 8 pies también de largo. Muy bien. 4 pulgadas es el equivalente a 10 centímetros, 4 pulgadas es el equivalente a 10 centímetros y 8 pies es el equivalente a 2,44 metros. Muy bien, entonces tenemos, como en el caso de los barrotes, es probable que ya no haya barrotes de 4 pulgadas, podemos tener barrotes hasta, polines, discúlpenme, polines hasta de 3x3, polines de 3,5 por 3,5 y en algunas ocasiones podríamos llegar a encontrar, con mucha suerte, podríamos llegar a encontrar polines de 4x4. Ya no es común, pero nosotros podemos utilizar estos dos términos. Ok, regreso a lo que les comentaba. Cuando nosotros colocamos la cantidad o estos valores de 4 pulgadas o de 3,5, tenemos que entender que es solamente con la función de darnos un costo, no estamos en la obra, no es probable que nuestros análisis todavía no impliquen una obra en función y entonces podríamos decir que estas cantidades son despreciables, podemos tomar tanto nominal el 4x4 como el convencional de 3,5 por 3,5. Esto es indistinto y no genera mucho problema. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar al triple. Denme un segundo, déjenme tomar un poco de agua. Gracias. Vamos a pasar al triple. El triple, al igual que la duela, o de hecho la está sustituyendo, se utiliza para la cara de contacto. La duela y la triple no pueden tener capacidades de carga en función a ser obra falsa. No se utilizan como obra falsa. Siempre el triple nos va a dar algo que es la cara de contacto. Muy bien, el triple habitualmente se llama contrachapado. Este término contrachapado es porque, si ustedes ven aquí, se ve como si el triple tuviera como capitas, como que tiene capitas encontradas. De hecho, ahí en este caso se ven 4 o 5. En el caso del triple de 1 pulgada o de 18 milímetros, que es de 3/4, regularmente tiene más caritas, por así decirlo, tiene más capitas. Bueno, cada capa es un entrecruzado o un contrachapado. ¿Qué quiere decir? Que tiene la veta en una dirección, en una cara, y en otro espesor, en otra capita tiene la dirección en otra cara. Esto ha hecho del triple contra la duela una gran ventaja porque tiene más resistencia a la tensión. Si ustedes ven esta carita que sería la duela, esta cara que es la duela, ustedes se dan cuenta que la veta solamente va en un sentido. La veta es estas líneas que nosotros vemos aquí. Estas líneas son la veta en la madera. En el caso del contrachapado, vemos que las maderas están encontradas. Entonces nosotros tenemos
tenemos que el AAA puede resistir tanto en un sentido como en el otro, y esto lo hace muchísimo más resistente que una duela convencional. Tenemos también los tableros. Actualmente ya se está importando mucho más de Estados Unidos algo que se llama el tablero o la madera OSB. Es una madera muy bonita a nivel arquitectónico, pero contra el contrachapado tiene todavía más ventajas contra el AAA convencional. ¿Por qué? Porque el tablero OSB es una madera que se construye a base de pedazos. Si ustedes se pueden dar cuenta, ahí se ven los pedacitos de madera y se aglutinan, pero además de todo se van colocando en capas, ¿sí? Entonces van colocando las hojitas en capas, y entonces esto, en el caso, o sea, casi el tablero USB se dice a sí mismo ser inflexible, no se dobla, o sea, no aguanta, o sea, es más, tú lo puedes dejar afuera. Yo creo que ustedes han visto que fabrican, por ejemplo, cajas para transportar algunos materiales con OSB, y el OSB es sumamente resistente porque no se pandea. Por su capacidad fibrosa, no se pandea, o sea, no se dobla el material. Entonces, esto en construcción lo ayuda mucho, pero ¿cuál es el gran defecto del tablero OSB? La cara. Si ustedes pueden ver aquí, la cara de contacto, pues es una cara muy lisa, o sea, muy lisita. Entonces esto ayuda a que el concreto quede muy liso. Pero en el caso del OSB, cuando retiras el OSB, pues se ven las vetitas y aquí todos los pedacitos de madera. Existe un proceso que se llama chuleado, que seguramente ustedes lo han escuchado, pero el chuleado es retirar esta cara para que no marque la madera. Muy bien, ok, hasta aquí terminó la clase de construcción, pero quería que ustedes pudieran entender los diferentes tipos de madera que se tienen, porque vamos a hacer un análisis ahorita de lo que serían los procesos de la madera más comunes para poder hacer el análisis de precios unitarios. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda en relación a la madera y al uso más común que se le debe de dar? Esperaría sus comentarios en escrito, o si ustedes quieren preguntarme algo sin ningún problema. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que se agregue? Muy bien, hasta aquí. Entonces, ahorita que veamos el ejercicio, vamos a entender un poco mejor el análisis de la madera en función a sus dimensiones. La madera se analiza en función a sus dimensiones. Muy bien, muy bien. Ok, entonces nos tomamos 5 minutos, ¿les parece? O 10. Ok, muy bien, denme 10 también para poder empezar a traspasar los otros documentos. Y nos vemos al 5 para las 3. ¿Les parece correcto? Muy bien, gracias.